Le recuerdo que el caso de la detención del Mayo Zambada, pues se llevó a cabo hace 2 años, en julio del 94, si mi memoria no me falla. En su conferencia de hoy, 7 de julio, en Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que en el gobierno del expresidente Obrador se pidió información a la Embajada de Estados Unidos sobre el caso de El Mayo, y la respuesta del entonces embajador Ken Salazar fue que no había ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos. Esta solicitud de información, dijo Sheinbaum, se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Salazar fue la misma, que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos. Sin embargo, apenas en días pasados, todos nos enteramos por notas informativas de periódicos norteamericanos, entre otros el New York Times, que el avión en el que fue trasladado El Mayo y uno de los hijos del Chapo, había sido expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye ese operativo. Entonces, a partir de esta información, empezó aquí en México el escándalo, ¿sí? Y echaron de cabeza, a los mexicanos. Mire, le voy a platicar lo que ocurrió, y pasado mañana, voy a republicar una columna que publiqué en su momento, hace 2 años, sobre este asunto, y yo decía que habían actuado en acuerdo los dos gobiernos. ¿Por qué el embajador Salazar ni en su libro habla del tema, y tampoco en su momento, cuando le preguntó al gobierno de México, le dijo, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Y el embajador dijo, no es cierto, no intervino ninguna agencia norteamericana. Sí intervino. El problema es que hay un acuerdo inconfesable, ¿sí? No pueden confesar el gobierno de México, menos el gobierno de López Obrador, y mucho menos el gobierno de la señora Sheinbaum. No pueden reconocer públicamente que ellos pactaron la entrega del Mayo. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Por una razón que es elemental. Porque el Mayo financió a Morena en muchos estados, sobre todo en Sinaloa, ¿sí? Entonces, si el gobierno de López Obrador o el gobierno de la señora Sheinbaum reconocen, claro, hicimos un acuerdo con el FBI, le dijimos, llévate ese cabrón y al otro también, pues es una traición, ¿sí? ¿Por qué el embajador dijo que no sabía, que no había ninguna participación? Porque en el gobierno de Estados Unidos, que era el gobierno de Biden, tenían muy claro que el embajador Salazar era un político poco confiable o nada confiable. Se convirtió en amiguito de López Obrador, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Y ahí andaban, de piquete de ombligo, y amiguito, ¿no? Y entonces, en el gobierno dijeron, ¿qué está pasando con el embajador? Se hizo amigo del narcopresidente, no le vamos a decir nada. Y no le dijeron nada. Tampoco le informaban nada. Hay personas que han estado en reuniones donde estuvo el embajador Salazar y que decían que era un incompetente. Porque además, déjeme decirle, yo he estado varias veces, hace ya mucho tiempo, en la embajada de Estados Unidos, y luego hablé con varios de los embajadores. Cuando usted va a ese tipo de lugares, todo está grabado. Todo. Entonces, el embajador no le decían nada. ¿Por qué? Porque se iba de la boca. Era un embajador poco confiable. Entonces, hoy el gobierno de Estados Unidos está diciendo, no, es que no es cierto, no hubo, vinieron y violaron la soberanía. No mames, eso no es cierto. ¿Usted cree que va a venir de Estados Unidos a traer un avión? No,
Eso lo autorizó el gobierno de México con López Obrador como presidente.